Bueno, vamos a empezar con límites de una función de variable compleja, pero para eso tenemos que determinar primero algunas definiciones del plano de los números complejos, entornos y eso. Entonces, de variable compleja, hoy vamos a ver límites, derivadas, continuidad, en otro orden sería singularidad. Primero vamos a definir lo que es el entorno de un punto. Cuando nosotros trabajamos en variable real, el entorno sería el intervalo. Bueno, acá un entorno, como estamos en el plano, es una bola de centro 0, Z0 en realidad, y radio R. Entonces llamamos entorno de Z0 y radio R al conjunto formado por todos los puntos del plano que distan de Z0 en menos de R. O sea que el módulo de Z menos Z0 es menor que R. En símbolos sería este conjunto. La bola de centro Z0 y radio R, acá Z0, es el conjunto de los Z en complejos tales que la distancia de Z a Z0 es menor que R. Y la distancia medida con el módulo que hemos definido para los números complejos. Así que módulo de Z menos Z0 menor que R. ¿Cómo es el gráfico en el plano? Bueno, yo tengo el punto Z0, o sea, X0 la parte real, Y0 la parte imaginaria, y el radio de esta circunferencia es R. Entonces, la bola es todo lo que está acá adentro. No se toma el contorno, digamos, la línea queda punteada porque tenemos menor estricto. Siempre que hablemos de la bola de centro Z0 y radio R, es el conjunto abierto. No lo tomamos con la frontera, o sea, cerrado. Ahora vamos a definir todos esos puntos. Ahora, si yo digo entorno reducido de un punto, es la bola de centro Z0 y radio R, pero al decir reducido, el punto que sacamos es el punto central, el Z0. Así que en símbolos se escribe B con un asterisco de Z0R y son todos los Z complejos tales que el módulo de Z menos Z0 es mayor que 0 y menor que R. O sea, son todos los puntos que teníamos antes en el entorno, pero sin el punto Z0, porque ven que al poner acá mayor estricto que 0, no le permito a Z ser igual a Z0. Entonces, ese sería la bola, la B estrella sería esta misma B sin el punto central. Bueno, ¿a qué llamamos punto interior? Vamos a decir que un punto Z0 es interior de una región cualquiera D si existe un épsilon mayor que 0, tal que la bola de centro Z0 y radio épsilon está toda contenida en la región. O sea, si hay un entorno del punto contenida completamente en la región, donde no aparecen puntos que no sean de la región. Eso es un punto interior. Vamos a llamar punto exterior justamente cuando haya una bola de centro Z0 y radio epsilon contenida totalmente en el complemento de la región. O sea, los complejos menos esa región. Eso está bien definido. ¿Quién es el punto interior? Con que haya un solo entorno me alcanza. Interior es cuando hay un entorno totalmente contenido en la región. Y es exterior cuando hay un entorno completamente contenido en el complemento de la región. O sea que no puede haber en este entorno que estamos nombrando acá, la bola de centro Z0 radio epsilon no puede tener puntos de la región de D. ¿Qué llamamos punto de acumulación? Punto de acumulación de una región es si para todo entorno la bola de centro Z0 y radio epsilon intersección, la región es distinta de vacío. O sea, cualquier bola que yo tome con centro en Z0 eso, tiene puntos del conjunto. A veces los puntos de acumulación no le permitimos que la bola
que el Z0 corresponda también a punto de acumulación, porque si no cualquier punto sería de acumulación. En realidad uno toma la bola reducida de centro Z0 y radio épsilon. Entonces ahí tengo que tener, además del centro de la bola que esté en la región, algún punto cercano. Es como si yo tengo este punto, que es un punto de la región, siempre para cualquier entorno que yo tome, aparece otro punto de la región. Y son los puntos que uno va a poder calcular el límite. Punto frontera de una región son los puntos que cualquier entorno centrado en ese punto tiene puntos del interior y puntos del exterior. O sea, cualquier bola con centro en Z0 y radio épsilon, intersección la región me da distinto de vacío, intersección el complemento me da distinto de vacío. Así que no es un punto interior, porque todo entorno tiene que tener puntos de la región y puntos del complemento, y tampoco es un punto exterior. Esos son los puntos frontera. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Tomo los puntos del complejos tales que la parte real de z menos 3 es menor o igual que 2. Bueno, para esto nosotros vimos cómo encontrar estas regiones. Voy a reemplazar el z por x más ji para ver en el plano xy cuál es la región que estoy tomando. Así que reemplazamos ahí z por x más ji. Entonces quedaría x más ji menos 3. Bueno, ¿cuál es la parte real de esto que me quedó escrito acá? Es x menos 3, porque el j está acompañando al i, y entonces el i es parte imaginaria. Entonces la parte real de x más ji menos 3 es x menos 3. Lo que me está diciendo el conjunto este es que x menos 3 tiene que ser menor o igual que 2. Que es lo mismo que decir que x es menor o igual que 5. Y sobre y no hay condiciones. Así que, para graficar, ¿nosotros qué hacemos? Primero tomamos la igualdad, x igual a 5, esta es la recta vertical que pasa por 5, y ahora tendría que ver de qué lado es la región que me están diciendo. Pero como x tiene que ser menor o igual que 5, todos los x menores que 5 están a la izquierda de la recta. O sea que son todos estos que están marcados acá. Entonces, la región son todo este semiplano, incluido la línea que representa la recta x igual y. Entonces acá tienen marcado bien cuáles son los puntos exteriores, cuándo son los puntos interiores y los puntos frontera. Entonces fíjense que tanto los puntos interiores como los puntos frontera son puntos de acumulación, porque cualquier entorno que yo tome de un punto frontera, voy a tener puntos del conjunto, puntos de la región. No importa lo chiquito que sea, voy a tener un punto del conjunto. Así que esos también son de acumulación. Bien. Definidos estos entornos de los puntos, vamos a ver cómo calculamos los límites dentro de la región, ¿no? Así que vamos a definir que el límite cuando z tiende a z0 de f de z va a ser un número L, si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si z pertenece a la bola de centro z0 y radio delta, entonces f de z pertenece a la bola de centro L y radio epsilon. Recuerden que nosotros las funciones de variable compleja tenemos dos planos, el de salida y el de llegada. Entonces yo en el plano de salida tengo el punto Z0 y en el plano de llegado tengo el valor del límite, L, que puede no ser igual a f de Z0, pero sí va a estar en el plano, es donde están las imágenes de los puntos. Entonces tengo el entorno de centro Z0 y radio delta,
y el entorno de centro L y radio epsilon. Cualquier punto de este entorno va a parar su imagen a algún punto del entorno del plano de llegada. O sea, esto se complica porque no puedo trabajar en el mismo plano como uno lo hace con las funciones de variable real, que toma el intervalo sobre el eje horizontal y se fija la imagen sobre el eje vertical. Y ahí tomaría el epsilon sobre el eje vertical y va a buscar el delta en el eje horizontal. Eso es lo que hacíamos en límite de análisis 1 para límite por definición. Bueno, acá necesitamos trabajar en dos planos distintos, pero si ustedes miran, la definición es exactamente igual. Lo único que en lugar del intervalo tenemos una bola, pero si yo esa bola la escribo en términos de módulo, fíjense que acá sería módulo de z menos z0 menor que delta, entonces el módulo de f de z menos L es menor que epsilon. Si lo dejo expresado así, es igual la definición a análisis 1. Pero ya sabemos que el conjunto que representa este módulo acá en complejo es toda una bola del plano. El conjunto que representa ese módulo en variable real es un intervalo. Bien. Esto acá lo tengo escrito. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que si el módulo de z menos z0 es menor que delta, entonces el módulo de f de z menos L es menor que epsilon. Ven que quedó escrito en términos de módulo. Y acá tenemos la gráfica. Cualquier punto en la bola de centro z0 y radio delta, su imagen tiene que parar a la bola de centro L y radio epsilon. Bien, vamos, ¿qué pasa si ahora, en lugar de trabajar con el complejo Z, lo pasamos a la forma binómica? O sea, escribimos Z como X más JI. Y reemplazamos en el Z0 por X0 más JI0. Y la función, ya habíamos visto que la parte real de la función la vamos a llamar U y la parte imaginaria la vamos a llamar B. Así que esta f de z, como también pertenece al plano complejo, pero al plano de llegado, va a tener U de xy, que es la parte real, más J, B de xy, que es la parte imaginaria. Y el L, que es el valor del límite, también es un número complejo, así que también lo puedo expresar como L1 parte real más J L2 parte imaginaria. O sea, la variable independiente Z, el punto donde estoy calculando el límite, el Z0, la imagen de f de Z y el valor del límite, todo lo expresamos en forma binómica. Y cuando reemplazo L igual al límite de z tendiendo a z0 de f de z, me quedaría L1 más JL2. Esto va a ser igual al límite de X más JI que tiende a X0 más JI0. O sea, Z tiende a Z0. ¿De quién? De la función f de z, o sea, escrita en su forma binómica, U de XY más J, B de XY. Y acá puedo, cuando escribo X más JI que tiende a X0 más JI0, no pueden mezclarse. El X va a ir a parar al X0 y el Y al Y0. ¿Por qué? Porque el Y está acompañado de la unidad imaginaria y el Y0 también. Entonces, escribir esto es lo mismo que escribir que X tiende a X0 y que Y tiende a Y0. De U de XY más J, B de XY. Y ahora separo en esa suma. O sea, el límite de la suma es la suma de los límites. Como no se mezclan, no se va a simplificar nada que esté acá y que esté acá, porque aparece la J. Entonces, si existe el límite de la suma, tiene que existir el límite de cada uno de los sumandos. Entonces, puedo separar el límite de la suma en la suma de los límites. Y el J, que es un número complejo, sale fuera del límite. Y entonces yo obtuve acá que L1 va a ser el límite de U de XY
y que L2 va a ser el límite de B de XY. Así que me queda L1, que es la parte real del límite, va a ser el límite cuando X tiende a X0 y tiende a Y0 de la parte real de la función, U de XY. Y L2, que es la parte imaginaria del límite, va a ser igual al límite cuando X tiende a X0 y tiende a Y0 de B de XY, o sea, de la parte imaginaria de la función. Entonces, ven que cuando escribo esto, desapareció la unidad imaginaria y son funciones de dos variables reales. Son las funciones de análisis 2. Bien. Damos ejemplos. Vamos a calcular, tenemos la función f que va de los complejos menos el j en los complejos. El dominio justamente es c menos j. Y la imagen está contenida en los complejos. ¿Cómo se define? Se define por z cuadrado más 1 sobre z menos j. Por eso justamente en el del dominio sacamos j. Bien. Entonces, queremos calcular el límite cuando z tiende a 2 de f de z y también el límite cuando z tiende a j de f de z. Fíjense que el valor de la función no tiene por qué existir en el punto z0 al cual calculo el límite, porque estamos calculando el límite. O sea, puede ser que f en z0, como es el caso B, no exista, pero sí tenga límite. Entonces, calculamos la primera, o sea, el límite cuando z tiende a 2 de f de z. F de z era z cuadrado más 1 sobre z menos j. Reemplazo el z por 2 y ahí me queda 4 más 1, 5 y en el denominador 2 menos j. Para escribirlo en forma binómica, multiplicamos y dividimos por el conjugado. Entonces, el conjugado del denominador, que sería 2 más j. Entonces, en el numerador me queda 10 más 5j y en el denominador sería el 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, el módulo del complejo al cuadrado. Así que es 5. Y como arriba tengo 10 más 5, se distribuye el denominador, 10 sobre 5 me queda 2 y 5 sobre 5, 1. Así que el límite cuando z tiende a 2 de esta función es 2 más j. Bien. Ven que no precisé ver el plano ni el conjunto de salida ni el llegada, solamente el cálculo. No necesito hacer toda la cuenta con los entornos de los puntos. Vamos a calcular el límite cuando z tiende a j de f de z. Entonces sería el límite cuando z tiende a j de z cuadrado más 1 sobre z menos j. Si yo reemplazo ahí z por j, me queda j al cuadrado es menos 1, más 1, 0, sobre 0. 0 sobre 0 es una indeterminación, igual que antes. Entonces, tenemos que tratar de salvar esa indeterminación, haciendo las cuentas. Hay que factoriar, son polinomios. Z cuadrado más 1 es un polinomio de orden 2, Z menos J un polinomio de orden 1. Si me dio 0 sobre 0, quiere decir que J, que es el punto al que yo tiendo con la variable, es raíz del numerador y del denominador. Entonces escribimos las raíces. Acá tenemos lo mismo que antes, escribimos como factoreo el numerador, sería z más j por z menos j. Y el denominador z menos j. ¿Para qué hago esto? Para simplificar. Se simplifica z menos j con z menos j y me queda límite cuando z tiende a j de z más j. Cuando ahora reemplazo en j, el valor del límite es 2j. Quiere decir que no existe la función en ese punto, pero sí existe el límite. Y lo calculamos bastante sencillo. Bien, vamos a ver otro ejemplo. La función f que va de complejos menos el 0 en los complejos. Y definida por
Z sobre, acá sería Z conjugado, quedó acá arriba el conjugado. O sea que la función que vamos a tomar acá, f de z en el ejemplo 2, es z conjugado sobre z. Bueno, otra vez. Vamos a calcular el límite. Recuerden que esto es para este. Calculamos el límite cuando z tiende a 0 de f de z. Esto va a ser el límite cuando z tiende a 0 de z conjugado sobre z. Y acá si yo reemplazo, me queda 0 sobre 0. Eso es de determinación, pero no puedo factoriar, no tengo, la raíz es 0, o sea, no es un polinomio lo que está en el numerador, porque es z conjugado. Los polinomios tienen que tener cualquier potencia positiva de z, pero no z conjugado, esa ya es otra variable. Así que no me sirve hacer lo anterior, pero lo que vamos a hacer son los límites iterados. Los límites iterados, ya ahora paso a las funciones de dos variables, x e y calculo el límite primero tendiendo y después tendiendo x o al revés, ¿no? Ahora vamos a verlo. Hago el límite cuando y tiende a 0 de f de x más ji, el límite cuando x tiende a 0 de ese límite primero que calculé. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Fíjense que yo cuando estoy calculando el límite de una función, en este caso supónganse a 0, tengo que llegar a 0, vamos a tomar otro color. Estoy en un entorno del punto. O sea, tengo el entorno, el de radio delta, y desde un punto yo me tengo que acercar al 0, desde cualquier punto. Z tiende a Z0. Pero hay infinitas maneras de acercarse a ese punto. Puedo ir con rectas, puedo ir con curvas o con poligonales. ¿Qué quiere decir el hacer este límite y tendiendo a 0 y después x tendiendo a 0? Bueno, lo que estamos haciendo en este caso sería de cualquier punto que yo tome, primero hago tender y a 0, o sea, y tiende a 0 quiere decir que estoy haciendo este camino. De cualquier punto, al hacer tender y a 0, se mantiene sobre un valor fijo de x. Y una vez que hice tender y a 0, en este punto y vale 0, hago tender x a 0. Y llegué al punto z0, que en este caso es el origen. ¿Está bien? Desde este punto, cualquiera del plano, primero me camino en forma vertical y después en forma horizontal para llegar al punto z0, que en este caso es el origen. Bien, esto me va a dar, hacemos las cuentas, reemplazo la función por lo que corresponde, x más ji conjugado sobre x más ji. Cuando hago tender y a 0, bueno, primero reemplazamos el conjugado, en lugar de tener x más ji, es x menos ji. Y cuando hago tender y a 0, este se hace 0 y este se hace 0. No hay indeterminación porque me queda x sobre x. Y x sobre x, antes de hacer tender x a 0, puedo simplificar. Una vez que simplifica, eso me queda 1 y el límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. Así que acercándome, como habíamos dibujado, de cualquier punto, primero verticalmente y después horizontalmente, el límite es 1. El límite se tendría que mirarlo en el otro plano, en el plano de llegada. ¿Qué pasa cuando ahora hago el otro límite? Primero, el otro iterado. Primero hago tender x a 0 y después tender y a 0. Entonces, en ese caso, lo que estamos haciendo, vamos a ponerlo en negro, lo que estaríamos haciendo es, de cualquier punto, primero hacemos tender x a 0, así que el camino es horizontal, x a 0. Y después hacemos tender y a 0, el camino vertical.
¿Ven? Vamos a escribirlo acá porque se va a borrar, pero vamos a escribir. Esto es límite cuando x tiende a 0 y a esto le calculo el límite cuando y tiende a 0. Y el otro camino lo vamos a dibujar otra vez en verde. Desde el mismo punto lo que hago es, primero verticalmente porque calculo el límite cuando y tiende a 0 y después horizontalmente porque a esto le calculo el límite cuando x tiende a 0. Ven que son dos caminos distintos. Si esos dos caminos distintos, cuando yo calculo el límite, me dan iguales, no me asegura que el límite sea ese valor. Tendría que poder hacer todos los caminos posibles. Pero si esos dos límites me dan distintos, ahí me asegura que el límite no existe. Porque tienen que, cualquier camino que yo tome para acercarme al punto Z0, el límite me tiene que dar igual. Bueno, vamos a calcular. Se va a borrar el dibujo. Calculamos entonces este límite. Tenemos, igual que antes, reemplazo la función por x más ji conjugado sobre x más ji. O sea que esto es x menos ji sobre x más ji. A esto le voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 y después el límite cuando y tiende a 0. Cuando x tiende a 0 es reemplazar x por 0. Lo mismo que antes, no me influye, no me queda indeterminado porque me queda límite cuando y tiende a 0 de menos ji sobre ji. Y ahora, antes de calcular el límite, puedo simplificar. Y esto me queda el límite de cuando x tiende a 0 de menos 1. Porque simplifico y me queda menos 1. Y ese límite es menos 1. Así que los dos límites dieron distintos. Como son distintos, este límite no existe, porque encontré dos caminos para los cuales el límite por un camino vale una cosa y por otro camino vale otra. Entonces, ahí no existe el límite. Bien. Teniendo los límites, haber calculado un límite, podemos hablar de continuidad en los complejos. Así que podemos hablar de continuidad en términos de entorno. Si yo utilizo solamente los entornos, me independizo del límite. No necesito usar límite, pero lo puedo usar también. Entonces vamos a ver la definición con distintas formas. Si yo hablo de términos de entorno, vamos a decir que una función w igual a f de z es continua en el punto z0 si para todo entorno de f de z0, vamos a llamarlo u de f de z0, existe un entorno de z0, o sea, un entorno de z0 tal que la imagen de f de cualquier punto del entorno de z0, intersección el dominio, pertenece al entorno de f de z0. O sea, tengo la función f, es continua en el punto z0, sí, solo sí. Para todo entorno de la imagen de z0, existe un entorno de z0 tal que si z pertenece al entorno de z0 intersección el dominio, entonces f de z pertenece al entorno de f de z0. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Tomo la función w igual a 1 sobre z. Entonces, primero vemos el dominio. El dominio de 1 sobre z son todos los complejos distintos del 0. Vamos a estudiar la continuidad en un punto 2j, cualquiera. Es lo mismo para cualquier punto, salvo en el 0. El 0 no puedo estudiar la continuidad porque ya la función no existe. Y fíjense que yo, para calcular si es continua o no, necesito que la función exista en el punto. Eso ya es una condición. Bueno, entonces, tomamos z igual a rho por e a la j tita. Lo escribimos en forma exponencial. La imagen de ese complejo por la función f sería 1 sobre z, o sea, 1 sobre rho por e a la menos j tita.
lo escribimos en forma exponencial porque es más sencillo para escribir la imagen, digamos. Entonces, tomamos ese entorno del punto 2J, que es donde queremos ver la continuidad. Ese punto va a parar al menos 2J. Acá tomamos J sobre 2. Ah, está bien, la imagen, porque vamos a analizar esto. F de Z sería 1 sobre 2J. Para pasarlo a binómica, para poder ver dónde voy a graficar, necesito el J sacarlo del denominador. Así que multiplico y divido por el conjugado y esto me queda menos J sobre 2. Entonces, el punto que era 2J fue a parar a menos 1/2 de J. Parecen iguales las circunferencias, son iguales, pero estamos con distinta escala. Si solamente hubiera tomado J, bueno, ese va a ir a parar al menos J, pero y ahí serían iguales las circunferencias. Pero esto es lo que quiere decir el dibujo. Entonces, lo que nosotros es eso. Tomamos cualquier entorno del punto 2J, esos puntos, su imagen va a ir a parar a un entorno del punto menos 1/2 de J. Eso es lo que sería para que la función sea continua. Por eso está marcado el entorno. Bien. Vamos a escribir ahora la continuidad utilizando límites. Por eso yo decía que podríamos haber dado continuidad sin saber límites utilizando los entornos. No es fácil después comprobar que una función es continua porque hay que trabajar con entornos y serían las desigualdades con módulos, que se complica bastante querer demostrarlo por la definición. Entonces, por suerte, uno tiene esta otra definición de continuidad que vamos a aprovechar el hecho de que tenemos parte real y parte imaginaria. Si lo vemos primero en términos de límite, vamos a decir que la función es continua en Z0 con las mismas condiciones que vimos en análisis 1. Existe la función en el punto, existe f en Z0. La segunda condición es que el límite de la función cuando z tiende a Z0 es un valor L, que no sea infinito. Me puede dar cualquier valor, pero no infinito. Y además, la tercera condición es que ese valor del límite sea igual a la función en el punto. Son las mismas tres condiciones que tenemos cuando era la variable real. Bien, ahora podemos separar, utilizando lo del límite, la parte real imaginaria, que en realidad lo puedo hacer directamente sabiendo cuándo una función es continua o no, y toda el álgebra de funciones continuas que se han visto en análisis 1, por ejemplo. Yo puedo escribir la función f de z como u de xy más j v de xy, o sea, parte real y parte imaginaria de la función f. Ahora, como f es continua, la suma de estas dos es continua. Es lo que como f es la suma, si f es continua, la suma es continua. Pero la ventaja que nosotros tenemos acá es que no pueden mezclarse estas dos. No pueden mezclarse porque hay una que está multiplicada por j y la otra no. Entonces, cada una de ellas tiene que ser continua. Y ahí tendríamos la implicación para allá. Si f es continua, cada uno de los sumandos es continuo, pero porque aparece esa j. No es cierto en análisis 1 o en análisis 2 que si yo tengo una suma de dos funciones que resultó continua, cada una de ellas tiene que ser continua. Eso no es cierto porque justo la parte de discontinuidad puede ser que se reste y se vaya. Entonces, acá sí sirve porque tengo ese j que está acompañando a la parte imaginaria y no deja mezclarse con la parte real. O sea, no se pueden ir cosas que estén en una y en la otra. Así que eso me asegura que si la función es continua y es suma de otras dos funciones, cada una de ellas es continua.
Y para el otro lado es más sencillo, porque eso sí vale en todos lados. Si yo tengo dos funciones continuas, multiplicadas por ese escalar que es j, una de ellas sigue siendo continua, y sumar dos funciones continuas es continua. Así que la vuelta es sencilla, es para todo igual. La ida, o sea, si la función es continua, parte real y parte imaginaria son continuas, vale porque estamos en los complejos. Bien, vamos a ver un ejemplo. Queremos analizar la continuidad de la función que está definida como 1 menos j cuando z cuadrado más 1 es 0. Y como este polinomio, este cociente de polinomio, z al cubo más z cuadrado más z más 1 sobre z cuadrado más 1 cuando z cuadrado más 1 es distinto de 0. ¿Ven? Lo definimos distinto en los valores donde z cuadrado más 1 es 0, porque en el cociente que tengo abajo no estaría definido sino. Ahora, ¿cuándo es 0 ese z cuadrado más 1? Y en j y en menos j. Así que quiere decir que esta función vale ese cociente de polinomios cuando z es distinto de j y z es distinto de menos j. Y cuando es alguno de esos dos valores, la función vale 1 menos j. Entonces, lo que queremos comprobar es si esta función es continua. Así que, cuando la segunda parte de la definición de la función, o sea, z cuadrado más 1 es distinto de 0, es un cociente de polinomios. El cociente de polinomios es continuo, salvo en los ceros del denominador. Pero justamente son los que sacamos. Es si z cuadrado más 1 es distinto de 0, la función es este cociente. Así que es continua. En la segunda parte de la definición de la función es continua. Tenemos que ver qué pasa cuando z cuadrado más 1 es 0. O sea, para esta parte de la definición. Bueno, les había dicho que son dos valores, j y menos j. Entonces analizamos para j ver si es continua, utilizando lo que vimos de límite. Entonces, queremos ver que esta función f de z definida de esta forma, así por parte sería, es continua en el punto j. Entonces, lo primero que hay que ver es si existe la función en ese punto. O sea, si j está en el dominio de la función. Pero bueno, si uno quiere calcular f de j, simplemente va a la definición de la función y ve que como j al cuadrado más 1 es 0, tengo que usar esta parte. Así que f de j es 1 menos j. Por lo tanto, la función existe en el punto. O sea, j pertenece al dominio. Ahora hay que calcular el límite cuando z tiende a j de f de z. O sea, el límite cuando z tiende a j de la función definida en forma de cociente de polinomios. ¿Por qué? Porque para todo punto que no sea j ni sea menos j, la función es ese cociente. Y bueno, si yo me estoy acercando al punto j, no va a ser menos j seguro. Entonces tengo que usar esa función. Bueno, cuando reemplazamos, fíjense que me va a quedar, en el denominador ya sé que es 0, y en el numerador me quedaría j al cubo, que es menos j, j al cuadrado, que es menos 1, j más 1, o sea que eso se va. Quiere decir que j es raíz. Y lo que hacemos es factoriar el polinomio, los dos, para poder simplificar. Porque j resultó que era raíz del numerador y raíz del denominador. 0 sobre 0. Así que me queda escrito, el numerador es z más j, z menos j, z más 1. Lo pueden buscar. Y el denominador es z más j por z menos j. Acá se pueden simplificar. Justamente z más j y z menos j se simplifica. Y esto me queda el límite cuando z tiende a j de z más 1. Cuando reemplazo, porque lo que hago acá es reemplazar como cálculo del límite de análisis 1,
me queda 1 más j. Así que lo que comprobamos acá es que existe el límite cuando z tiende a j de f de z. Y el tercer paso era ver que si estas dos cosas eran iguales. O sea, si f de j era igual al límite cuando z tiende a j, cuando z tiende a j de f de z. Pero resulta que lo primero me dio 1 menos j y esto me da 1 más j, así que son distintos. Por lo tanto, la función no es continua en el punto. Pero como el límite existe, es una discontinuidad evitable. Eso es igual que en análisis 1. Bueno, ¿qué pasa ahora en el otro punto? Que tenemos que ver la discontinuidad. Para z igual menos j. Hago lo mismo. Vemos si existe f de menos j. Es lo mismo que antes, porque menos j verifica esta igualdad. Así que la definición de la función es esta. Entonces me queda f de menos j, 1 menos j. La función existe en ese punto. Calculo el límite cuando z tiende a menos j de f de z. Entonces es el límite de ese cociente. Igual que antes, como yo me estoy acercando a menos j, no puede valer j el z, porque ya de j a menos j hay una distancia de 2. Entonces, en algún momento voy a dejar de tomarlo en cuenta porque me estoy acercando al menos j. Así que no me preocupa la otra definición de la función. Utilizo el cociente de polinomio. Cuando reemplazamos me queda 0 sobre 0. Entonces volvemos a utilizar las raíces. En el numerador me queda escrito z más j por z menos j por z más 1 y en el denominador z más j por z menos j. Se simplifica, como ven, y me queda el límite cuando z tiende a menos j de z más 1. Cuando reemplazo me queda justamente 1 menos j. Este segundo paso lo que me quiere decir es que existe el límite de la función cuando z tiende a menos j. Y el tercer paso es si la función en el punto es igual al límite de la función cuando z tiende a ese punto. Y en este caso coinciden. La función en el punto era 1 menos j y el límite de la función cuando z tiende a menos j es también 1 menos j. Este que está acá. Por lo tanto, la función es continua en ese punto. Esta resultó ser discontinua en j, pero evitable, y continua en menos j. Vamos a hablar de derivada. La derivada de una función. La derivada es siempre lo mismo, es el límite del cociente incremental. El problema es si el límite del cociente incremental es complicado o no calcularlo. En este caso, tendríamos la función f continua en su dominio y un punto z0 en el interior del dominio. Así que vamos a definir la función f en ese punto z0 a este límite, el límite de f de z menos f de z0 sobre z menos z0, cuando z tiende a z0. ¿Ven? Es el límite del cociente incremental, igual que en análisis 1, pero cada una de estas cosas significan distinto. Pero la definición de derivada es la misma, derivada en el punto z0. Bien, esto me va a dar un a más jb, porque me va a dar un número complejo. Estamos hablando de la derivada en un punto, así que eso me va a dar un número que va a tener parte real y parte imaginaria. Alguna puede ser 0, pero bueno, la va a tener. Entonces, también lo podemos escribir en general para un z genérico, no para un punto z0, como el límite del incremento de la función f sobre el incremento de la variable, cuando z0 tiende a 0, perdón, delta z tiende a 0, o sea, cuando el incremento de la variable tiende a 0.
Es otra forma de escribir, pero acá no estamos calculando la derivada en un punto, sino la función derivada, porque fíjense que depende de z, que es una variable. Esto lo puedo escribir como el límite cuando delta z tiende a 0 de f de z más delta z menos f de z sobre delta z. Este es el cociente incremental. También, cuando delta z tiende a 0. Entonces, fíjense que esto siempre en realidad, si yo reemplazo, me queda 0 sobre 0. Siempre cuando empiezo a calcular una derivada con el límite que la define, eso me da 0 sobre 0. Va a ser una indeterminación que tengo que salvar. Igualmente si uso esto. Si uso esto, reemplazo z por z0 y me queda f de z0 menos f de z0, 0. Sobre z0 menos z0, 0. Siempre eso da 0 sobre 0. Y ahí tengo que salvar esa indeterminación para ver cuánto me da esa derivada. La primera parte, la derivada en un punto, en el z0. Y la segunda parte, la función derivada. Que acá tenemos otro riesgo de decir función derivada. Vamos a verlo. Bien, vamos a observar. Si no existe ese límite, si el límite no existe, el límite de f de z menos f de z0 sobre z menos z0, no existe la derivada en el punto z0. Pero si existen distintos límites, o sea, si yo me puedo acercar al punto por distintos caminos y eso me da distinto valor, ahí decimos que la derivada tiene distinto valor de acuerdo a como yo me acerque al punto z0. Entonces, no hablamos de que no existe la derivada, sino que hay distintos valores para la derivada. Bien. Bueno, vamos a dar entonces otra definición, porque no puedo dar una función derivada si hay funciones que tienen para un punto distintas derivadas, porque entonces no sería una función. Entonces, para poder definir la función derivada, nosotros tenemos que hablar de lo que llamamos una función analítica en el z0. Analítica en un punto quiere decir que en ese punto tiene derivada única. Eso es lo que queremos decir con función analítica. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Calculamos f de z igual z conjugado, la derivada de f de z. Entonces escribimos f de z como f de x más ji y esto es x menos ji. Calculamos entonces la derivada en un punto z0, cualquiera. La derivada en el punto z0 va a ser el límite del cociente incremental f de z menos f de z0 sobre z menos z0, cuando z tiende a z0. Hago lo mismo que antes, fíjense que me queda f de z es x menos ji, menos f de z0 es x0 menos ji0. Y en el denominador reemplazo z por x más ji y z0 por x, x0 más j0. O sea, en el numerador era z conjugado menos z0 conjugado. Y en el denominador es z conjugado menos z0 conjugado. Bueno, ahí agrupo la parte real del numerador, z menos z0. La parte imaginaria del denominador, del numerador, y menos i0. La parte real del denominador es x menos x0 y la parte real, imaginaria del denominador es y menos y0. Y fíjense que x tiende a x0 e y tiende a y0. O sea que me quedaría 0 sobre 0, que dijimos que siempre va a pasar eso cuando recién escribo el cociente incremental. Hay que hacer cuenta. Entonces, en este caso, vamos a calcular los iterados. O sea, primero el límite cuando y tiende a y0 y después el límite cuando x tiende a x0. Entonces sería, cuando y tiende a y0,
esta parte de la parte imaginaria desaparece, se hace 0. Y me queda x menos x0 sobre x menos x0. Puedo simplificar, me queda 1 y después calculo el límite cuando x tiende a x0 y eso me da 1. Ahora hago el otro límite iterado, o sea, primero x tendiendo a x0 y después y tendiendo a y0. Entonces, en este caso voy a reemplazar x por x0 y se obtiene el límite cuando y tiende a y0 de menos j por y menos y0 sobre j por y menos y0. Otra vez, antes de calcular el límite puedo simplificar numerador con denominador y me queda un menos 1. Entonces esto es el límite cuando x tiende a x0 de menos 1, acá sería y tiende a y0, porque era el que estábamos calculando. Y acá no está involucrado el y, con lo cual eso menos 1 es una constante, quiere decir que el límite me da menos 1. Una consulta, profe. ¿Sí? Si ahí, por ejemplo, me hubiese dado 1, como cuando cuando estábamos calculando los límites al principio, hay que hacer otro límite más, ¿no? Para ver si existe. Claro, porque no, con esto no me aseguro que la derivada es única, porque acá estamos calculando derivada. Claro. Con esto me aseguro que yendo por un lado o por otro, ahí la derivada vale 1 por un lado y por el otro lado menos 1. Que era un límite como viniendo por una recta, una cosa así, ¿no? Claro, con Está bien, recta, sí. está Sí, bien, está sí, bien, gracias. de nada. Bien. Así que, pero en este caso lo que decimos es que no tiene derivada única porque son distintos los valores. Así que no es analítica. Pero no podemos asegurar, si eso da igual, que sea analítica con esto solo. ¿Está bien? Tengo que la derivada por esos caminos me dio igual, pero no sé si es derivada única. Bien. Vamos a ver el ejemplo 2. Tomamos la función z cuadrado. Calculo la derivada en un punto z0. En principio nosotros decimos la derivada, pero bueno, después tenemos que ver si es única o no. Calculo el límite del cociente incremental, me queda el límite cuando z tiende a z0 de z cuadrado menos z0 al cuadrado sobre z menos z0. Para poder simplificar, escribo el numerador como diferencia de cuadrados, entonces lo escribo como z menos z0 por z más z0 sobre z menos z0. Se simplifica, ahí desapareció el 0, es lo que nos venía con problemas, y entonces me queda el límite cuando z tiende a z0 de z más z0. Acá reemplazo sin problemas y tengo 2z0. Así que fíjense que acá no importó por qué camina ahí, lo pude calcular directamente sin ver si me acerco por un lado o por el otro. Quiere decir que la derivada en el punto z0 es 2z0. Si hago la función derivable, acá ya estaría, porque yo digo, bueno, si z0 es cualquier punto y me dio 2z0, entonces la derivada en z, la función f' en z, me va a dar 2z. Pero lo vamos a hacer con el cociente incremental, o sea, delta f de z sobre delta z. Esa es la derivada, la función derivada. Reemplazo z más el incremento en f va a ser z, f en el incremento de z menos f en z sobre el incremento de z. Y acá reemplazo por quién es la función. Entonces me queda z más delta z al cuadrado menos f menos z al cuadrado sobre delta z. Y ahora desarrollo ese cuadrado. Z cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, z por delta z, más el cuadrado del segundo, menos z cuadrado. Así que z cuadrado se va. Fíjense cómo me quedó el denominador, 2z delta z más delta z al cuadrado
puedo sacar factor común delta z. Y acá obtengo delta z por 2z más delta z sobre delta z. Se simplifica el delta z y me queda el límite cuando delta z tiende a 0 de 2 más delta z, y eso es 2z. Así que pude calcular la función derivada, porque es única, si no tengo que dar todas las alternativas. Con lo cual, esta función es analítica. La derivada es 2z, es única y la función es analítica. Bien. Vamos a ver las singularidades. Vamos a decir que un punto es singular cuando la función en ese punto no es analítica. O sea, puede ser que sea discontinua directamente la función y con lo cual no va a existir la derivada, o si es continua, que no tenga derivada, si es continua, que no tenga derivada única. Así que los puntos singulares son los puntos donde la función o no es continua, ya sea porque no existe o porque los límites dependen de cómo me acerco, o si es continua, no tiene derivada única. O sea, el límite del cociente incremental depende también del camino que tome. Ahí vamos a decir que no es analítica y que esos puntos se llaman singulares. Bueno, ¿qué puede pasar? Que exista la función en el punto. Ya si no existe, ya sabemos que no es continua. ¿Qué pasa si existe la función en ese punto? Para que sea singular, puede existir el límite de la función cuando z tiende a z0, o sea, existe la función en el punto y existe el límite de la función cuando z tiende a z0. Y si coinciden, si el límite de la función en el punto, si el límite de f de z cuando z tiende a z0 es igual a la función en z0, es continua en ese punto. Si es distinto, si el límite existe, como dice previamente, pero no coincide con la función en el punto, entonces z0 es una discontinuidad evitable. Puedo cambiarle la definición de la función en el punto z0 y defino una función continua. Esos serían puntos singulares ya, cuando es discontinuo evitable. Cuando es continua, tendría que ver si es derivable y única la derivada para saber que es analítica, o para saber si es un punto singular o no. Entonces, ahora, si existe la función en el punto, pero no existe el límite, entonces, si depende del camino, z0 es una discontinuidad esencial. Ahora, si no existe, decimos que no existe porque el límite me da infinito, pueden pasar dos cosas. O sea, vamos a aclarar. La función en el punto existe y no existe el límite. Pero ¿qué pasa? No existe porque ese límite me dio infinito. Entonces, si el límite me dio infinito y existe un número natural tal que z menos z0 a la k por f de z me da un número, el límite me da un número distinto de 0, quiere decir que me daba infinito el límite, pero porque yo estaba dividiendo por 0, ¿cuántas veces? K veces. K. Al multiplicarla por esta potencia K, lo que estoy haciendo es simplificando del denominador todos esos ceros. Y entonces el límite me da una distinto de 0. Ese es singular. En este caso, Z0 vamos a decir que es un polo y K es el orden del polo. ¿Está claro? Yo tengo. No haría falta que exista la función en el punto, en realidad después lo vamos a ver. Pero lo importante es, el límite de la función me da infinito y existe un valor K tal que Z menos Z0 a la K por F de Z tienden a un valor distinto de 0, cuando Z tiende al Z0. Entonces, el Z0 es un polo y K es el orden del polo.
Si no existe ese K que verifique lo anterior, entonces el Z0 es una singularidad esencial. O sea, que quede claro por qué estas las mezclan. Acá estamos diciendo que el límite me tiene que dar infinito, el límite de la función cuando z tiende a Z0 me tiene que dar infinito, y de ahí puedo sacar que o es un polo o es una singularidad esencial, pero dos cosas distintas. O sea, si existe esa potencia tal que el límite de z menos Z0 a la k por la función me da un número distinto de 0, es un polo de orden k. Si no existe ese valor, entonces es una singularidad esencial. Son dos singularidades distintas. Uno es el polo y otro es la singularidad esencial. Ahora, y fíjense que cuando no existe el límite que no me da infinito, pero no existe porque depende del camino, también es una singularidad esencial. Acá apareció discontinuidad, pero en realidad ya sabemos que discontinua es singular también, es un punto singular. Bien, si el límite oscila, la discontinuidad es esencial. O sea, si no puedo calcular, porque no depende del camino, pero va tomando distintos valores a medida que me acerco al punto, la discontinuidad es esencial también. Así que cuando no existe el límite, va a ser esencial, salvo que yo tenga que el límite me da infinito y que puedo encontrar el K, que verifica esta parte. Y ahí tenemos un polo. Bueno, puede ocurrir que no exista la función en el punto. Si existe el límite, es una discontinuidad evitable. Es lo mismo que antes, pero ahora yo no sé si existe. La función en el punto no existe. En los casos anteriores tenía que existir la función en el punto. Entonces, si ahora no existe la función en el punto, pero existe el límite, es una discontinuidad evitable. Yo ya sé que va a ser discontinua porque no existe la función en el punto. Así que, pero puede pasar que exista el límite. Entonces va a ser una discontinuidad o singularidad evitable. Bien. Si no existe el límite, entonces puede otra vez depender del camino, con lo cual va a ser esencial. Me puede dar infinito y ahí voy a tener los dos casos otra vez, que sea un polo o que sea una singularidad esencial. Y el límite oscila, la discontinuidad es esencial. Así que, resumiendo, tenemos cuando la función existe o no en el punto, pero no existe el límite, y ese límite me da infinito, puede pasar que sea polo o que sea singularidad esencial. Si es polo es porque existe un valor k tal que z menos Z0 a la k por la función me da un número distinto de 0. Bien. Vamos a analizar las singularidades. Tenemos polo en el infinito. O sea, vamos a tener un polo en el infinito, polo ya definimos lo que era, si f de 1 sobre z tiene un polo en 0. O sea, fíjense que lo que nosotros hacemos con 1 sobre z es el infinito traerlo al 0. Porque si z es infinito, 1 sobre infinito es 0, y entonces analizo esta nueva función f de 1 sobre z, ¿qué tiene en el 0? Si tiene un polo, bueno, el infinito es un polo de la función original, de f de z. ¿Qué vas a decir cuando hablamos de 0 en el infinito? Va a tener un 0 en el infinito, o lo que es lo mismo, el infinito es una raíz de f de z, si 0 es raíz de f de 1 sobre z, otra vez lo mismo. Si yo quiero analizar si el infinito o es un polo o es un 0 de la función, entonces analizamos la función f de 1 sobre z y vemos si 0 es o un polo o una raíz de f de 1 sobre z.
Si no es nada, el infinito no es nada. Si es un polo, el infinito es polo. Y si es una raíz, el infinito es raíz de la función. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Tomo la función 4 sobre z cuadrado menos 1. No tiene ceros en el plano. Así que para cualquier número complejo, reemplazado en la función es distinto de 0. Pero vamos a ver si el infinito es raíz. O sea, siempre uno analiza primero el plano complejo y después agrego el infinito y veo si el infinito es raíz. Para eso tenemos que buscar las raíces de f de 1 sobre z. Buscamos las raíces de f de 1 sobre z. Si 0 es raíz de f de 1 sobre z, infinito es raíz de la función f de z. Así que escribimos f de 1 sobre z. Donde aparece z, copiamos 1 sobre z. Y empezamos a hacer las cuentas para que sea más sencillo. Entonces, en el denominador, saco denominador común, z cuadrado, y me queda en el numerador del denominador 1 menos z cuadrado, sobre z cuadrado. Bien. Y en el numerador tengo el 4 todavía. Ahora, el z cuadrado que está en el denominador del denominador pasa al numerador. Y en el denominador queda 1 menos z cuadrado. ¿Está bien? Así que f de 1 sobre z es 4z cuadrado sobre 1 menos z. ¿Está bien? ¿Y qué tenía que ver yo? Que ver acá con esto. Que ver si el 0 es raíz de esta función f de 1 sobre z. O sea, en realidad lo que estaba buscando son las raíces de esta. Pero lo único que necesitaría es que el 0 fuera raíz. Pero como lo planteamos antes, buscamos las raíces de f de 1 sobre z, bueno, buscamos las raíces de esta función. Así que sería 4 por z cuadrado sobre 1 menos z cuadrado igualado a 0. Es 4z cuadrado igual a 0 y me queda que 0 es raíz doble. Así que tengo 0 raíz doble de f de 1 sobre z. Así que vamos a tener que el infinito es un 0 de orden 2 de la función original, f de z, o sea, 4 sobre z cuadrado menos 1. O sea, cuando a mí me piden calcular los ceros, tengo que ver también, además de las raíces dentro del plano complejo, qué pasa con el infinito. Si el infinito es o no raíz de la función. Y como hicimos acá, lo que buscamos son las raíces de la función f de 1 sobre z. Si el 0 es raíz de esa función, listo. El infinito es raíz de la función original. Y lo mismo pasa con polo. Acá terminamos. Si yo quiero conseguir todos los polos de una función, tengo que analizar también qué pasa con el infinito. Si el 0 es polo de la función f de 1 sobre z. Y entonces ahí, si es polo, el infinito va a ser polo de la función f de z. Bien.